Sí, Señor. Lo que tú digas se hará. Parece que fue ayer, cuando era apenas un bebé. 3 meses y ya tenía encima la sentencia de muerte. Pero Dios lo cambió todo. Él usó a la hija del faraón que quería matarme para protegerme. Y crecí en sus propios palacios, en los palacios de Faraón. Estaba tan cómodo. Pero me dolía que mi gente siguiera sufriendo una esclavitud injusta. Estaba en el palacio. Ya tenía 40 años y tenía el vigor de mi juventud en mis venas. Sentía que tenía que hacer algo. Y cuando vi a un egipcio maltratando a uno de mi pueblo, secretamente lo maté. ¡Ja! ¿Secretamente? Eso creía yo. Al otro día me enteré que ya todos sabían lo que hice y tuve que huir de nuevo por mi vida. Pero qué tonto era creer que podía librar a mi pueblo con mis fuerzas. Bueno, con eso aprendí que no. Caminé lejos de Egipto y llegué hasta una tribu madianita. Cuando iba a beber agua de un pozo, encontré que los pastores varones estaban molestando a 7 pastoras. Me enojé con esa injusticia. Bueno, ustedes saben cómo yo era. Y las defendí. Y las dejaron tranquilas. El padre se puso tan contento que me recibió en su casa y me dio la mayor por esposa. Y así viví tranquilamente otros 40 años. Fue cuando tuve 80 años que Dios me hizo un llamado increíble. Yo pensaba en retirarme, pero Dios pensaba otra cosa. Un fuego llamó mi atención y cuando me acerqué, oí por primera vez la voz de Dios, clara y firme. Que volviera a Egipto para sacar al pueblo de Dios y traerlo al monte Sinaí. Que vaya y le diga a Faraón que deje ir al pueblo de Dios. Para mí era una locura. Le di a Dios tantas excusas. El problema era que estaba acostumbrado a trabajar con mis fuerzas, con las cosas que yo podía controlar. Pero esto requería confiar en el poder sobrenatural de Dios. Y qué difícil se me hacía en ese tiempo. Pero obedecí. Fui al pueblo, les di las buenas noticias, les mostré las señales milagrosas y el pueblo creyó y alabó a Dios. Entonces me dije, seguramente Faraón también creerá y obedecerá a Dios. Qué equivocado estaba. Cuando fui donde Faraón, no tan solo no creyó, le puso una carga más fuerte al pueblo, que hicieran ladrillos sin darle paja. Ahora el pueblo se puso en contra mía y yo fui ante Dios con el problema. Pero Dios me dirigió paso a paso. Cada milagro estaba bien planificado. Hasta que mató a todos los primogénitos de Egipto. Entonces se asustaron tanto que prácticamente nos botaron del país. Y nos daban lo que pidiéramos con tal de que nos fuéramos. En ese tiempo aprendí una lección muy importante. Que cuando obedeces a Dios lo que Dios te manda, Él obra con su poder para glorificarse. Cuando llegamos al Mar Rojo, estábamos acorralados por el ejército de Faraón. Pero Dios me mandó que dividiera el mar. Extendí mi vara y Él lo dividió.
El pueblo pudo cruzar en seco, pero cuando Faraón lo intentó, fue completamente destruido. Lo ahogó en el mar. En ese tiempo cantamos de alegría. Israel se veía tan contento. Yo pensaba que el pueblo había aprendido la lección, pero me equivoqué de nuevo. Solo unos pocos, Josué, Caleb, pero el resto estuvo desobedeciendo una y otra vez. Aún a Aarón, mi propio hermano, a quien Dios usó, les hizo un becerro de oro. Y yo tuve que orar mucho ante Dios para que Dios no lo matara. Se quejaron del pan que Dios les daba, de tener sed y no haber agua, de que yo era un pretencioso y quería que todos me obedecieran, de llevarlos a una tierra de gigantes que no podían vencer, de caminar por un desierto caluroso y seco y no por una tierra que produce leche y miel. Pero Dios me había preparado para eso. Aprendí a ser manso. Aún así, en una ocasión perdí los estribos y me enojé contra Israel. Y el Dios justo se enojó contra mí por desobedecerle. Y me dijo que vería la tierra de lejos, pero que no podía entrar en ella. Y aquí estoy en el monte de Pisga, esperando para ver la tierra que Dios me prometió. Y después de eso, moriré. Cometí errores que Dios perdonó. Fui paciente ante un pueblo muy impaciente, manso ante un pueblo rebelde, tranquilo ante un pueblo sin reposo. Pero sobre todo, aprendí a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. No importa cuán rara, cuán loca fuera la palabra, si Dios habló, yo debía obedecer. Y así lo hice. Y Dios me sostuvo, me libró, me honró y se agradó de mí. Ahora tengo 120 años. Y poniéndome a pensar en todo mi pasado, sé que terminé mi carrera con gozo. Ojalá este pueblo aprenda a ser así. Ojalá que aprendamos a escuchar y obedecer a Dios sobre todo y sobre todos. Gracias por ahora. Ven conmigo. Sí, Señor. Voy a ver la tierra que Dios nos prometió. Y después estaré en su presencia para siempre.